¿Quién diría que lo que sería una conversación tranquila entre amigos en teléfono se convertiría en la mayor aventura para su servidor? Hola, hola mis hermanos. Y bien, un día como hoy, 1 de octubre, pero del 2018, hice mi primer video de mi historia como youtuber. Y lo que haré en esta serie de varias partes es contarles a ustedes cómo me convertí en un youtuber desde el día de hoy, 1 de octubre, hasta una fecha en específico. Así que, let's go. Corría septiembre del 2018, todo tranquilo, hasta que recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Una llamada por parte de un contacto de la escuela, el cual también tenía su canal de YouTube. Y ese contacto me dijo, oye, ¿por qué no abres un canal de YouTube para que más gente te conozca? Y eso hice. Con la cuenta ya creada en febrero de 2018 y bajo el nombre StuartBotGamer 1911, inicié esta travesía, que por cierto, si no saben el porqué de ese nombre, con gusto lo explicaré. Ese nombre se basa en 3 factores. Uno de ellos era el nombre StuartBot, que tiene su porqué, y es que a mí me gusta la banda Gorillaz. Y basé el nombre de mi canal en el nombre de uno de sus integrantes, el cual era 2D. Su nombre real era Stuart Harold Pot. Y bueno, lo demás, los fans de dicha banda lo saben muy bien. El caso es que yo tomé el nombre real de 2D para mi canal. Segundo, la palabra gamer en mi canal se debía a que yo quería destinar mi canal para los juegos, pero lo que diré luego de esta explicación no tendrá que ver con los juegos. Y por último, los números 19 y 11 vienen de mi fecha de nacimiento, el 19 de noviembre. Ya con el nombre establecido, era hora de grabar el primer video, el cual se trataba de una review. ¿En serio? Sí, en serio, te lo juro. Es más, si vas a la barra de búsqueda de YouTube y buscas el canal BrianA506, luego le das al primer perfil que te salga, te vas a más videos y deslizas la pantalla hasta el fondo de todo, te toparás con ese video que te menciono. Facilito, ¿no? Ahora sí, volvemos a la programación habitual. Sí, damas y caballeros, no hizo un gameplay ni nada por el estilo. Solamente una review a una consola de videojuegos que me dieron, la cual era la Nintendo DSi XL. En ese video hablé sobre la consola, y cuando subí el video el 1 de octubre, solo lo vieron pocas personas. Pero ¿qué esperaban? Así iniciaron los youtubers grandes y así inicié yo. Ya el siguiente video que subí se convertiría en una serie que duró solo un año. Y si me preguntan de qué se trataba, simplemente era una versión Nightcore de una canción patriótica de los Estados Unidos. Y el video que seguía fue solamente un extracto de un episodio de Dragon Ball, en el cual forzaban a Goku a ponerse una inyección. Además,
Con ese video me sentí identificado, ya que en la vida real a mí me dan pavor las inyecciones. Y sé que me dirán lo siguiente, A mí se me hace que eres marica. pero créanme, que si al hombre más poderoso del anime y del universo conocido le da miedo una simple e inofensiva inyección a mí, a ti y a algunos más les puede pasar lo mismo. Luego de esa explicación larga del anterior video, ahora sí, llega el primer gameplay de mi historia como youtuber. ¿Y qué jugaste, Brian? Pues nada más ni nada menos que Free Fire. Jugando Free. Llámenme niño rata, pero ese era mi canal y ahí podía hacer lo que me daba la regalada gana. Trasladándonos a noviembre del 2018, habían varios videos, pero el que más resaltó fue un mix de canciones navideñas, el cual también convertí en serie, al igual que las series de Nightcore y Free Fire. Que sí, de ese video de Free Fire de octubre salió toda una serie. En fin, volviendo al mix, en dicho video se escuchaban canciones como Ven a cantar de La Hermandad. Básicamente casi todo el disco de Eterna Navidad salía en ese mix. Navidad sin ti de los Bookies y el flamazo navideño de los Slammers. Y el porqué de esa selección de canciones sigue siendo un misterio. ¿Y ya? Ah, mentira. Solo dije eso para agregarle emoción al video. Pero ya en serio, el porqué de esa selección de canciones es que ese mix estaba basado en un disco de Navidad que le dieron a mi mamá en el 2005. Y lo ponía desde ese año hasta que yo inicié con la tradición del mix de Navidad. Y ya para finalizar esta primera parte de la serie de mi historia en YouTube, trasladémonos a diciembre, en donde habían varios videos, pero los que más destacaban fueron una recopilación de canciones para celebrar la tradicional purísima de mi segunda tierra patria, o sea Nicaragua, y el segundo video que destacó fue el segundo episodio de mi serie Free Fire, en donde seguía perdiendo como en el primer episodio. Y bien, señores, amigos míos, este fue el primer episodio de esta serie de varias partes en las cuales yo relato mi historia en YouTube desde aquel lejano 2018 hasta el 2024, hasta este año 2024, tengo entendido. Así que si les gustó si les gusta esta idea de esta serie de videos, no olviden darle un buen like y un buen comentario a ya sea esta parte 1 o las partes siguientes que vendrán. Y no olviden suscribirse en este botoncito que está aquí arriba de la pantalla. Y no olviden activar la campanita para recibir la notificación o las notificaciones sobre esta serie de videos, esta serie de posiblemente 7 partes o algo así. Así que, y no olviden comentar y compartir. Comentar qué les ha parecido esta serie y qué les ha parecido esta idea. Y no olviden compartir esta serie de videos con sus amigos, allegados y todos los que quieran verla. Así que, yo me despido hasta aquí. Que Dios los bendiga. Chao.